Bueno, queridos hermanos, yo quiero invitarlos para que ustedes vayan a la Biblia y tengan ahí abierto Génesis capítulo número 6. Y quiero decirles que vamos a comenzar una serie que se titula Los Pactos de Dios. Los Pactos de Dios. Así se titula la serie que vamos a estar compartiendo. Aproximadamente nos va a tardar 2 meses poder comprender por completo todo este tema de los pactos de Dios. Es muy importante que nosotros entendamos que en la Biblia Dios ha hecho 6 grandes pactos y los vamos a estudiar uno por uno y vamos a ver la relación que tienen con la familia. Van a ver ustedes la relación que tienen todos estos pactos y el impacto que tienen sobre las familias. Dios ha hecho 6 grandes pactos. El primero de todos ellos es el pacto noético, es decir, el pacto que Dios hizo con Noé. Este es el pacto que vamos a estudiar el día de hoy. En segundo lugar, en orden cronológico, Dios hizo el pacto abrahámico, es decir, el pacto que Dios hizo con Abraham. En tercer lugar, tenemos el Shabbat, que es un pacto también, y vamos a estudiarlo. En cuarto lugar, tenemos el pacto mosaico, es decir, el pacto de la ley de Moisés, el pacto que Dios hizo con Moisés. En quinto lugar, tenemos el pacto davídico, es decir, el pacto que Dios hizo con el rey David. Y en sexto lugar, tenemos el nuevo pacto, que es el pacto en el que nosotros actualmente estamos viviendo. Y vamos a estudiar todos estos pactos y vamos a ver cómo en el corazón de Dios, siempre que Él hizo estos pactos, Él estuvo siempre pensando en la familia. Hay algo que nosotros tenemos que descodificarnos en nuestra mente, queridos hermanos, y es en lo siguiente. Cuando nosotros pensamos en Dios y ustedes se tratan de imaginar a Dios, y si ustedes cierran sus ojos y se tratan de imaginar a Dios, el 90% de las personas se imagina un trono, se imagina mucha luz y se imagina un anciano con cabello largo, ¿verdad? Con cara de buenazo, ¿verdad? Y ese es Dios, ¿verdad? Esa es la imagen que la gran mayoría de nosotros a veces nos hacemos de Dios. Pero vean qué interesante esta imagen que nos hacemos a veces de Dios. Es una imagen unipersonal. ¿Qué quiere decir eso? Nos estamos imaginando que Dios es una sola persona. Y hay algo que nosotros tenemos que entender. Hay un único Dios verdadero, pero el único Dios verdadero no es unipersonal. No es una única persona, sino que Dios es una santísima Trinidad. Dice la Biblia en Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Logos era con Dios y Dios era el Logos. Ahí la Biblia nos está presentando que desde antes de la creación de todas las cosas ya existía Jesús. Y Jesús estaba delante de Dios y Jesús era Dios. Nosotros tenemos que entender que Dios en realidad es una familia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han vivido eternamente en comunión consigo mismos. Y tenemos que entender que cuando Dios puso al hombre en la tierra, el proyecto de Dios nunca fue un proyecto individual, es decir, nunca estuvo en la mente de Dios poner a un hombre para que viviera solo en esta tierra y gobernara el planeta Tierra. Nunca fue ese el deseo de Dios, sino que la Biblia nos dice en Génesis capítulo 2, versículo 18, la Biblia nos dice lo tov, tov, bueno, no es bueno que el hombre esté solo. Cuando Dios instaló al ser humano en la tierra, Génesis 1:27, varón y hembra los creó a su imagen y semejanza. Dios puso una pareja, porque las parejas, el matrimonio,
es el núcleo de la familia. Nosotros tenemos que entender que el proyecto de Dios cuando instaló al ser humano no era un proyecto individual, hermanos, era un proyecto familiar. Y es por esta razón, queridos hermanos, que nosotros entendiendo esto, que en el corazón de Dios, el proyecto de Dios era, recuérdense lo que la Biblia les dice, la Biblia, ir y poblad la tierra, sojuzgadla, gobernadla, administrarla. Siempre el proyecto de Dios desde el inicio es que la tierra sea llena de familias y que estas sean familias buenas y que estas familias tengan comunión con Dios. Y es por esta razón que nosotros encontramos que Satanás se viene con todo lo que tiene contra la familia. Y por eso podemos ver, ¿verdad? Cómo los matrimonios despedazan sus matrimonios porque caen en adulterio. Y vemos que un hombre con 25, 30 años de casado, 15 años de casado, ya con hijos, ¿verdad? Pone la mirada en una mujer que es 15, 10 años mucho menor que su esposa y echa a perder el matrimonio. Vemos que los hijos caen en drogadicción, los hijos se echan a perder, caen en inmoralidad sexual. Esto es lo que pasa con las familias. Es un ataque directo contra la familia de parte del enemigo. Y nosotros tenemos que entender una cosa. Ustedes no se han preguntado nunca por qué la serie Los Simpson es una de las series más exitosas que existe en cuanto a lo que tiene que ver con dibujos animados. Por una simple razón: Los Simpson demuestran la degradación de las familias en la sociedad. Y la gente lo mira y la gente le da risa porque se identifica con ello. Ustedes pueden ver en Los Simpson que siempre hay un personaje que personifica los vicios de la sociedad. Ahí usted tiene al alcalde Diamante, ¿verdad? Que es un hombre corrupto, que anda con mujeres. Ustedes encuentran a Homero, ¿verdad? Un hombre desentendido de sus hijos. Ustedes encuentran a Marge, ¿verdad? Que se tuvo que echar a los chiquitos a los hombros. Encuentran a Bart, que es el niño malcriado, ¿verdad? Que da problemas en el colegio, que lo expulsan, que siempre se queda, que saca malas notas. Luego está la otra, que es la rara, ¿verdad? La que dice que es vegetariana y que quiere rescatar el mundo, ¿verdad? Y arriba el Greenpeace y todas estas cosas. Precisamente a la gente le da risa todas estas cosas porque muchas veces ve el reflejo de lo que está ocurriendo en su hogar. Y para que nosotros podamos entender el pacto noético, porque cuando nosotros estudiamos la historia de Noé, ¿qué es lo que hemos enseñado por muchísimo tiempo? Bueno, que Noé hizo un arca, que Noé metió unos animalitos, ¿verdad? Y que ahí comieron y que ahí estuvieron y que luego mandó una palomita y que luego mandó un cuervo, pero no hemos profundizado en lo que realmente Dios hizo con este pacto de Noé, que sigue hasta estos días vigente. Y antes de que nosotros veamos el pacto de Noé, nosotros tenemos que comprender, queridos hermanos, el precontexto de lo que estaba ocurriendo en la tierra antes de que Dios hiciera este pacto con Noé. En primer lugar, nosotros tenemos que entender, queridos hermanos, que cuando Adán y Eva desobedecieron, hay unas cosas que nosotros tenemos que comprender. En primer lugar, en el momento en que Adán y Eva desobedecieron, el proyecto de Dios familiar estuvo en peligro, porque la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 5 versículo 2 que por el pecado de Adán la muerte entró al mundo. Y cuando digo la muerte, me estoy refiriendo en mayúscula, como lo presenta la Biblia textual: entró el espíritu de la muerte. En el momento en que Adán y Eva pecaron, no solo hubo muerte física, también tuvo un derecho el espíritu de la muerte para entrar a este mundo. Y si ustedes estudian la Biblia con profundidad, se darán cuenta que el segundo enemigo más grande que tiene Dios en la Biblia, después de Satanás, es la muerte. Pablo desarrolla muchísimo en sus cartas la victoria de Cristo Jesús sobre el espíritu de la muerte. Casi que
hay una misma cantidad de pasajes que hablan de la derrota de Satanás y de la derrota del espíritu de la muerte. La muerte entró al mundo. La muerte como espíritu, y detrás de ella la muerte espiritual. Y es aquí donde el proyecto de Dios de llenar la tierra de buenas familias se ve amenazado. En segundo lugar, después vamos a encontrar que el pecado va a empezar a entrar de generación en generación como un virus que va a ser cada vez peor. ¿A qué me refiero con esto? La primera generación, Adán y Eva, ellos dos desobedecen y pecan, ¿verdad? Pero ya para la segunda generación encontramos al primer asesino, a Caín. Vean ustedes cómo el pecado se empieza a degradar. Primero viene la desobediencia y después viene el asesinato. Y dentro de la genealogía de Caín encontramos al primer cara de barro que quiere tener 2 esposas por mujer, como mujeres. Encontramos a Lamec, que es la primera persona que se le presenta en la Biblia que decide hacerse de 2 mujeres. Escúchenme, el pecado, conforme iba pasando de generación a generación, cada día iba empeorando más. Para la generación de Noé, para que lo apunten, porque Noé es la 10ª generación después de Adán. Noé es 10 generaciones después de Adán. Noé es 10º desde Adán. Ya para el tiempo de Noé encontramos que la depravación había llegado hasta los límites. Cuando la Biblia nos presenta en Génesis capítulo número 6, versículo 1, la Biblia nos presenta que en ese momento de la historia de la tierra ocurrieron los íncubos. ¿Qué es esto de los íncubos? Estamos hablando de ángeles que tuvieron relaciones con mujeres y el producto de esta relación sexual entre hombres y mujeres trajo sobre la tierra que aparecieran gigantes. Vean lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 6, versículo número 1 hasta el 8. Vamos a leer esos 8 versículos. Vean ustedes que 10 generaciones después de Adán, la maldad se había salido por completo de borda. Dice la Biblia: aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Elohim vieron que las hijas de los hombres estaban buenas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que escogieron. Y dijo Adonai Elohim: no permanecerá mi espíritu con estos hombres para siempre, porque son carne. Sus días serán 120 años. En aquellos días y aún después, los nefileos estaban en la tierra cuando los hijos de Elohim entraban en las hijas de los hombres y les engendraban hijos como ellos mismos. Ojo esa expresión, hijos como ellos mismos. Y vio, estos eran los gigantes de antaño, los hombres de renombre, y vio Adonai Elohim que la maldad del hombre había sido multiplicada en la tierra y su corazón maquinaba de continuo solo mal, y sopesó Elohim haber hecho al hombre en la tierra. Y se resintió y dijo Elohim: borraré de sobre la faz del suelo al hombre que he creado, desde el humano hasta la bestia, el reptil y las aves de los cielos, pues me indigna haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Adonai Elohim. Póngame mucha atención, queridos hermanos, sobre este precontexto de el diluvio, porque hay muchísimos ateos que nos quieren decir, ¿verdad? Bueno, ¿qué es esa clase de Dios de ustedes? Que ustedes dicen que eso es un Dios de amor, eso es una completa farsa. El Dios de ustedes es un genocida que arrasó el mundo entero con un diluvio, mató a todas las personas, mató a todos los animales, acabó con toda la vegetación y solo dejó a un hombre vivo. ¿Qué es ese Dios de ustedes? Eso es una completa farsa, nos dicen los ateos. Pero si nosotros entendemos que en estas 10 generaciones
el pecado venía aumentando, aumentando y aumentando, vamos a comprender, escúchenme en esto, queridos hermanos, el diluvio de Noé es uno de los gestos de mayor amor que Dios pudo haber mostrado sobre la humanidad. Porque si Dios no hubiera intervenido en la humanidad con un diluvio, y si Dios no le hubiera puesto raya a la maldad, ni siquiera podríamos imaginarnos ahorita en este momento dónde estaríamos. Si ustedes creen que ahorita vivimos una vida de inmoralidad, una vida de injusticia, una vida de pecado, vean ustedes cómo como lo dije yo el año pasado, ¿verdad? Es todo muy probable que este año 2022 comience con guerra. Si ustedes creen que en este mundo hay desigualdad, sufrimiento, no podrían imaginarse dónde estaríamos en este momento si Dios no hubiera condenado al mundo antiguo y hubiera llevado sobre ellos un diluvio. Dios derramó ese diluvio sobre la humanidad porque Dios sabía que su plan de poblar la tierra con buenas familias estaba a punto de echarse a perder por causa de la maldad del ser humano. Ahora, algo muy importante, queridos hermanos, es que nosotros siempre cuando hablamos de estos capítulos, ¿verdad? Capítulos 6, 7, 8, 9, donde aparece la historia de Noé, hablamos de que Dios salvó a Noé y que Noé entró en un arca con los animales. Pero ¿saben ustedes una cosa? Tenemos que descodificarnos también, porque lo que tenemos que comprender es que en realidad Dios salvó a la familia de Noé. ¿Se dan cuenta? Cómo Dios anda detrás de las familias, cómo Dios anda en busca de las familias. Siempre la intención de Dios ha sido bendecir a las familias, y el pacto de Noé no es un pacto de no voy a traer más, es más que un simple no voy a volver a traer un diluvio sobre la tierra y voy a poner el arco iris. No, es la primera intervención que Dios hace en el mundo para rescatar a la familia. La pregunta que nosotros nos tenemos que hacer en esta mañana es: ¿qué estamos haciendo nosotros por nuestras familias? Yo en estos días he estado coordinando con mis papás para que ahora los martes, después del discipulado, los martes a las 8:30, mis papás van a estar yendo con la computadora a donde mis abuelitos los van a reunir. Vamos a invitar a mis primos, vamos a invitar a mis tíos y a un montón de familiares de nosotros que son inconversos, y vamos a reunirnos todos los martes de 8:30 a 9 para orar por ellos y para compartirles la palabra, aunque sea 15 minutos. Porque hermanos, miren, nosotros, yo por lo menos en mi familia, y estoy seguro que tal vez es el caso de ustedes, es lo frecuente, nuestras familias están llenas de gente inconversa y nosotros los cristianos no estamos haciendo nada por esa gente. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? Que el cambio venga de ellos. ¿Qué es lo que nosotros estamos esperando? Que ellos vengan un día de la noche a la mañana a la iglesia, que un día se levanten en la mañana y digan todos: ¡qué ganas de ir a la iglesia! Eso no va a pasar. El cambio tiene que venir de nosotros hacia ellos. Tenemos que entender el corazón de Dios. Dios ama a las familias y Dios quiere que nosotros seamos utilizados a través de su Santo Espíritu para compartir el Evangelio al resto de nuestra familia. Y entiendan esto, queridos hermanos: todos nuestros familiares que están perdidos, que están presos del pecado, solo el poder del Evangelio tiene la capacidad de poder transformarlos y cambiarlos. Dice la Biblia que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Yo les he contado a ustedes el testimonio tan impresionante que tenemos a nivel de mi familia con mi abuelito paterno, Oscar. Cómo desde los 13 años hasta los 88 años fue un alcohólico completamente salido de control. Muchas veces llegó con la nariz quebrada y hubo que llevarlo al hospital. A pesar de ser un adulto mayor, lo golpeaban, le robaban el dinero. A veces pasaban 2, 3 días y no sabíamos dónde estaba mi abuelito. Algunas veces lo encontramos en la calle, tirado en el suelo, semidesnudo. Dios sanó a mi abuelito. Dios le dio salvación a mi abuelito, y mi abuelito tiene ya
4 años que no ha vuelto a tomar alcohol. Es un hombre completamente nuevo. Dios tiene poder para restaurar a nuestros familiares que parece que nadie daría un peso por ellos. Dios tiene ese poder para cambiarlos, pero nosotros tenemos que ser usados por Dios. De alguna manera, yo estoy orando para que con estas reuniones de Zoom con mi familia, no sé si ahí vamos a estar 6 meses, tal vez reuniéndonos solo con ellos por ahí, pero yo sé que el Evangelio tiene poder de Dios para salvación y que después el paso siguiente es que ellos van a venir a este lugar para discipularse. Pero tenemos que hacer algo, queridos hermanos, por nuestras familias. Vean ustedes la degradación que trae el pecado. Permítanme comentarles algo para que ustedes vean cómo el pecado destruye las familias. En Génesis capítulo número 5 nosotros encontramos la genealogía de Adán hasta los hijos de Noé. En Génesis capítulo 5, ¿ok? Ustedes van a encontrar que Adán engendró a Set, que Set engendró a Enos, y ahí hasta llegar a Noé y a los 3 hijos de Noé, Canaán, Jafet y Sem, ¿ok? Ahora, pónganme en atención, la mayoría de los cristianos cuando ve ese montón de nombres y ese montón de números, ¿verdad? Le da pereza y dice, no, pasémonos de una vez a los gigantes, Génesis capítulo número 6. Pero ¿saben ustedes una cosa? Que cuando nosotros estudiamos con diligencia la Biblia, nos vamos a dar cuenta que Génesis capítulo 5, versículo 5, dice que Adán vivió 930 años. Eso quiere decir, si nosotros empezamos a sacar cálculos de cuándo nacieron el hijo de Adán, el nieto de Adán, el bisnieto, su tataranieto, esta es la suma. Set nació cuando Adán tenía 130 años de vida. Y cuando Set tenía 105 años de vida, le nació su hijo Enos. Y cuando Enos tenía 90 años, le nació Cainán. Y cuando Cainán tenía 70 años, le nació Mahalalel. Y cuando tenía 60 años Mahalalel, le nació Jared. Y cuando Jared tenía 162 años, le nació Enoc. Y a Enoc le nació Matusalén cuando tenía 65 años. Y cuando Matusalén, el hombre más longevo de la tierra, tenía 187 años, le nació Lamec. ¿Y eso qué tiene que ver, pastor? Que Adán conoció a todas estas personas que les acabo de mencionar. Las primeras 9 generaciones de los hombres conocieron todos al padre Adán. ¿Y esto qué tiene que ver, pastor? Escúcheme, que Adán conoció al padre de Noé. Esto quiere decir que la maldad había crecido tanto en el mundo, que escúchenme bien lo que les voy a decir, el diluvio casi agarra a Adán mismo. ¿Se pueden dar ustedes cuenta cómo es posible que Dios instala al primer hombre y casi en los tiempos del primer hombre Dios tiene que barrer con la humanidad? Porque eso es lo que trae el pecado a nuestras familias, destrucción. Cuando un hombre decide caer en adulterio, trae destrucción para su familia. Cuando los jóvenes deciden empezar a vivir una vida de fornicación o empiezan a vivir una vida mundana, destrucción es lo que están no solo trayendo para sí mismos, están trayéndolo para el resto de su familia, destrucción. Entonces la Biblia nos enseña, queridos hermanos, que Dios, Génesis capítulo 7, 8, la Biblia nos enseña que Dios envía un diluvio y este diluvio cubrió por un año entero el planeta entero. La Biblia enseña que llovió 40 días y 40 noches, pero Noé estuvo dentro del arca un año completo. Y vamos a Génesis capítulo número 8 para que nosotros podamos entender de qué trata el pacto de Noé y qué relación tiene con nosotros el día de hoy y qué reflexión tenemos que sacar nosotros diariamente de este espectacular pacto que Dios ha hecho. Dice la Biblia en Génesis capítulo 8 versículo 22, dice así: todos los días de la tierra. ¿Esto en qué contexto se está diciendo? Cuando Noé salió del arca, Noé ofreció un sacrificio, un holocausto a Dios. Y dice la Biblia que Adonai expiró el olor de este sacrificio y fue tan agradable para él que Adonai dijo: todos los días de la tierra, versículo 22,
siembra y cosecha, frío y calor, verano y primavera, no cesarán durante el día y la noche. Tengan muy presente ese versículo porque lo vamos a reflexionar dentro de unos minutos. Versículo 1, capítulo 9, versículo 1. Y bendijo Elohim a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Ven ustedes la similitud con Génesis capítulo 1? Fructificad, multiplicaos, llenar la tierra. Dios está volviendo a su proyecto inicial. Dios quiere buenas familias en la tierra. Versículo número 2. Y el temor y pavor a vosotros estará en todo animal de la tierra y en toda ave de los cielos y en todo lo que se mueve sobre el suelo y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os servirá de alimento. Lo mismo que la hierba verde os lo he dado todo. Solo que no comáis carne con su vida, que es su sangre, pues ciertamente demandaré vuestra sangre, así como vuestras vidas, la demandaré de mano de todo ser vivo, y de la mano de hombre, de la mano de cualquier hombre suyo, demandaré la vida del hombre. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Elohim hizo a Leftaf al hombre. Vamos a aprender, queridos hermanos, podemos entender, queridos hermanos, que Dios le puso una raya a la maldad. Y esto tenemos que hacerlo nosotros también. Sobre todo los que son padres. Nosotros tenemos que saberle poner una raya a la maldad de los hijos. Como cuando nosotros podemos encontrar, queridos hermanos, la historia de Paulo Olivares, que es uno de los más grandes cristianos que tenemos hoy en este siglo. Paulo Olivares nació en una familia cristiana. Paulo Olivares tocaba guitarra, aprendía coritos cristianos, se aprendía versículos de memoria, pero cuando le llegó la adolescencia se metió en la música satánica, hizo un pacto con Satanás, se metió en inmoralidad sexual y la mamá le dijo: te quiero mucho, pero te vas de la casa porque no voy a permitir que traigas el pecado a este hogar. Y pasaron años de Paulo Olivares sin hablar con su mamá. Y al final, el testimonio de él fue a una gira por México y llegó un hombre y les ofreció comprar unas guitarras eléctricas a un excelente precio y ellos no entendían que lo que estaban a punto de experimentar era un secuestro. Fueron secuestrados, nadie quería pagar por el rescate de ellos, y dice el testimonio que a Paulo Olivares le pusieron una pistola en la cabeza y uno de los secuestradores le dijo: ¿crees en Dios? Después de profesar por muchísimo tiempo el ateísmo, estar enojado con la iglesia y estar enojado con Dios. Pero ¿saben ustedes una cosa? Que la Biblia dice: educa al niño en su camino y nunca se apartará de él. Y sin embargo nosotros vemos que la gente se aparta, ¿verdad?, de los caminos del Señor, pero es que es el conocimiento el que nunca se apartará de él. Y todo ese conocimiento, todas esas clases de escuela dominical, todos esos devocionales que Paulo Olivares tuvo con su madre cuando era un niño, en ese momento él cuenta que resurgieron en ese segundo de su vida. Y él le dijo al secuestrador y le gritó: sí, creo en Dios. Y le contestó el secuestrador: si me hubieras dicho que no, te mato. Al final los dejaron salir porque vieron que no podían recoger ningún dinero, iba a ser imposible obtener dinero de parte de ellos. Y cuando Paulo Olivares, esto se vio en las noticias que este grupo había sido secuestrado, y cuando Paulo Olivares se bajó del aeropuerto, adivinen quién fue la primera persona que vio: a su mamá, que había fundado el grupo de oración en la iglesia desde que su hijo se fue de su hogar. El día que Paulo Olivares se fue de su casa, él cuenta el testimonio que la mamá gritaba y decía: ¿en qué me equivoqué con él? Y la iglesia no tenía un grupo de intercesión, y ella se paró y fundó un grupo de intercesión, y pasaron 4 o 5 años orando por él. Y cuando él vio a la mamá,
¿verdad? Y se encontró con ella al frente, le dijo, a ver, ¿qué pasó, verdad? Todavía él a la defensiva. Y le contestó su mamá, lo que pasó es que Dios escuchó mi oración. Y Pablo Olivares se convirtió al Señor de todo corazón. ¿Ven ustedes cómo Dios ama a la familia? ¿Cómo Dios ama a los hijos? Y nosotros hemos recibido el Evangelio para compartirlo a los demás. En este pacto que Dios hace con Noé, que es un pacto familiar, encontramos que Dios deja 2 mandamientos universales. 2 mandamientos Dios deja. En realidad vamos a encontrar que el pacto con Noé, Dios da un pacto de fructificar, de bendecir a la tierra. Dios da un pacto de no volver a castigar al mundo con un diluvio. Dios promete que seguirá habiendo día, calor, primavera, otoño, día y noche. Pero Dios deja 4 mandamientos. 2 de ellos son implícitos, están escritos literalmente, y los otros 2 están explícitos. Los primeros 2 mandamientos que encontramos acá, que son universales, y son universales porque no existía la nación de Israel. Son mandamientos para todos los seres humanos. El primer mandamiento es que Dios prohíbe al hombre que el hombre coma carne con sangre. Esto quiere decir, queridos hermanos, que nosotros no nos es lícito comer morcilla. Hay cristianos que les gusta la morcilla y que comen morcilla, y ustedes saben que no sé si los que nos están escuchando en otras partes del mundo saben qué es la morcilla o si le llamarán diferente, pero la morcilla es sangre coagulada con especias, ¿verdad? Con culantro y algunas otras cosas, pimienta, y esto es un manjar para alguna gente. Dios le pidió al ser humano como mandamiento que no coma carne con sangre. Nosotros los cristianos no comemos morcilla. En segundo lugar, Dios dio un mandamiento bajo pena de maldición. El que asesine a un hombre, Dios demandará la sangre de esa persona. Dios establece en el pacto de Noé el respeto por la vida humana. Y aquí también, queridos hermanos, encontramos otros 2 mandamientos que están completamente explícitos, aunque no están escritos literalmente. Pero el tercer mandamiento que aquí está explícito es un mandamiento de integridad sexual. Les voy a explicar por qué razón. Porque en el arca entraron 4 parejas. 4 parejas heterosexuales. ¿Lo entendemos? Aquí no entraron 2 mujeres con 2 mujeres ni 2 hombres, entraron 4 parejas de heterosexuales. Aquí no entró un hombre con 2 mujeres. Aquí no entró un hombre con un harén, no entró Noé con un harén. Aquí este mandamiento demanda la pureza sexual en nuestras vidas. Y escúchenme bien todos los que estamos acá, queridos hermanos, y los que nos están escuchando por las redes sociales. Nosotros tenemos que procurar tener integridad sexual en nuestras vidas, porque el día en el que nosotros nos entreguemos a la inmoralidad sexual, estamos desboronando nuestra familia. Esta semana que pasó, estaba mi esposa en la cocina haciendo unas cosas ahí, ¿verdad? Y estaba yo a la par de ella, sentado en el desayunador, escribiendo unas cosas en la computadora, y de repente, queridos hermanos, me escribió una muchacha, calculo yo como de unos 20 años, escribiéndome cosas, ¿verdad? Como un plan completo de conquista. ¿Y qué hice yo inmediatamente? Mi esposa tiene acceso a todas mis redes sociales, pero inmediatamente le di mi celular para que ella entendiera lo que estaba pasando, para que ella le escribiera a ella, le respondiera a ella, y después de haberle compartido una predicación para que la escuchara, la bloqueé del Facebook. Nosotros tenemos que procurar la integridad sexual en nuestro matrimonio, en nuestra soltería. Nosotros debemos procurar ser íntegros sexualmente, y en el momento en que yo me entrego al placer sexual desenfrenado y prohibido, no soy yo el que solo se está haciendo un daño, yo le estoy trayendo maldición y vergüenza al resto de mi familia. En cuarto lugar,
el cuarto mandamiento que Dios entregó, es un mandamiento contra la idolatría. ¿Por qué, pastor? ¿Cómo deduce usted esto? Ahora sí, vuelvan conmigo al capítulo 8, versículo 22. Yo les dije que ese versículo lo íbamos a estudiar de nuevo y ya voy a terminar. Dice la Biblia lo siguiente: todos los días de la tierra, siembra y cosecha, frío y calor, verano y primavera, no cesarán durante el día y la noche. ¿Qué está haciendo Dios? Escúchenme bien esto. Dios hizo un pacto con Noé. Y ustedes saben quién es el testigo del pacto con Noé: la naturaleza. Porque Dios dice que en este pacto todos los días habrá siembra y cosecha, habrá frío y calor, verano y primavera, día y noche. Cuando Pablo le predica el evangelio a los gentiles en Romanos capítulo número 1, del versículo 19 al versículo 25, Pablo, predicándoles el evangelio, necesita convencerlos de que ellos están bajo pecado, porque el evangelio confronta el pecado. Pero Pablo no le podía reclamar a los gentiles que ellos habían quebrantado la ley de Moisés, porque los gentiles nunca hemos tenido la ley de Moisés. Entonces, ¿a qué recurre Pablo para acusar a los gentiles de que ellos también están bajo pecado y no tienen excusa? Pablo recurre al testimonio de la creación. Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque las cualidades visibles de Dios, su eterno poder y divinidad, se hacen claramente visibles en la creación, de modo que nadie tiene excusa. Todos los días, cuando nosotros contemplamos la creación testifica acerca de Dios, y la creación es testigo del pacto de misericordia que Dios hizo con Noé. Y esto yo quiero terminar con esta reflexión. Miren, hermanos, tengamos mucho cuidado de nosotros ser como los animalitos, porque los animales de las cosas solamente hacen presencia. Déjenme explicarles. Usted puede tener una vaca frente al mar, y el mar puede ser turquesa, y la playa puede ser blanca, ¿verdad? Blanca. Y usted puede tener al fondo un atardecer, y usted puede quedar anonadado de la belleza de ese atardecer. Que una vaca enfrente de un paisaje, enfrente de un atardecer, la vaca sabe que ahí hay mar, la vaca sabe que hay sol, pero la vaca solamente en su cerebro tiene presencia. Ahí está el sol, ahí está el mar, presencia. Pero Dios a nosotros, los seres humanos, nos entregó conciencia para que nosotros de las cosas podamos reflexionar acerca de ellas. Y saben ustedes una cosa, que cuando nosotros nos levantamos en la mañana y podemos ver el amanecer y lo precioso que es el amanecer, porque todos nosotros sabemos que el amanecer tiene algo especial, ese silencio y esa serenidad y belleza que tiene el amanecer, nos está recordando el pacto que Dios hizo con Noé. Y dice la Biblia que Él hace salir su sol sobre justos y sobre injustos, que Él hace llover sobre justos e injustos. Y cuando nosotros nos levantamos en la mañana y cuando vemos la creación, lo primero que deberíamos decir es: gracias, Señor, por tu misericordia, porque sacas el sol sobre el que lo merece y el que no lo merece, y traes la brisa sobre el que lo merece y el que no lo merece, y permites que la tierra dé cosecha sobre el pecador y el justo de la misma manera. Gracias, Señor. Cuando nosotros vemos el arco iris, es para que recordemos este pacto eterno que Dios hizo con la humanidad. Dios dejó la creación para que la creación nos recuerde todos los días la importancia que tenemos de adorar a Dios. Los primeros 4 días del año yo estuve en la playa con mi familia, en la playa de Avellanas, y los 1, 2, 3 y 4 de enero tuvimos la dicha de ir a la playa en el atardecer y meternos al mar en el atardecer.
yo veía como el sol iba bajando, ¿verdad? Y se ocultaba detrás del mar. Y yo decía, Señor, gracias, Señor, porque pude contemplar el sol de un día más. Señor, gracias, te alabo, te exalto. Pero a veces andamos como los animalitos, corriendo porque me agarró tarde para ir al trabajo, me va a dejar la microbús, las presas, y nos desconectamos de la creación y nos desconectamos del Creador. Demos gracias a Dios por este pacto eterno que Dios hizo. Y que no olviden esto, el pacto de Noé, aún así con todo y eso, es un pacto imperfecto, porque dentro de la familia que se salvó, aún ellos también estaban infectados con el pecado. Y por eso es que en el mismo capítulo número 9, cuando Dios hace un pacto con Noé, encontramos que Noé se pega una borrachera, que Noé queda desnudo, que Canaán se burla de Noé y que Noé maldice a Canaán. Y de la descendencia de Canaán vendrán los amorreos, los jebuseos y todos estos pueblos que Dios aborreció con su alma y que envió a la nación de Israel a exterminarlos. Porque es hasta que lleguemos al sexto pacto, que es el nuevo pacto en el que vivimos, es cuando vamos a poder comprender la grandeza del nuevo pacto. Pónganse de pie, por favor.